Hola, muy buenos días, yo soy Diego Marcelino Chanchale y hoy voy a hablar sobre la economía mexicana del periodo de 1970 a 1982 a través de los dos modelos más importantes, que es el modelo de desarrollo compartido y el crecimiento acelerado. El enfoque o la temática va a ser a través de lo que es el desarrollo compartido versus la alianza para la producción, basándonos en lo que son sus objetivos y realidades. Este enfoque ve las diferencias técnicas en los planes de desarrollo, analiza lo que es la reforma agraria de Echeverría frente a la dependencia financiera de López Portillo. Como introducción, primero tenemos que dar un contexto global, ya que durante la década de 1970 la economía mundial experimentó una transformación estructural. En 1971 se colapsó lo que es el sistema de acuerdo de Bretton Woods, lo que provocó una volatilidad cambiaria e inestabilidad financiera internacional dentro del país. Posteriormente se dio lo que es la crisis petrolera de 1973-1979, alteraron los precios de la energía y modificaron el flujo de capitales a nivel global. También se puede mencionar que más adelante mencionaremos lo que son los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos. Cabe mencionar que los gobiernos de estos dos modelos es del gobierno Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. De la tesis central o el tema central que nos vamos a basar es el desarrollo compartido y la alianza para la producción, ya que estos tenían diferentes técnicas en sus objetivos. Sin embargo, la reforma agraria se basó un poquito más lo vamos a ver lo que es la reforma agraria versus la expansión petrolera. Ambos pues dependieron de lo que es el endeudamiento externo y del gasto público expansivo, generando desequilibrios macroeconómicos que culminaron y finalizaron con la crisis del 1982. Y aquí se puede ver una principal cronología, casi no se ve por la calidad, pero se ve que es el inicio del crecimiento, fin de lo que estamos hablando ahorita, un poquito del contexto en general, hasta terminar con la crisis de deuda de 1982. Ahora, primero, antes de empezar con el tema, hay que ver un breve resumen de lo que es la comparación directa entre ambos modelos, desde el desarrollo compartido hasta la alianza para la producción. En el primer aspecto es el enfoque central, el objetivo central. Del desarrollo compartido sería la reforma agraria y la redistribución. De la alianza para la producción sería la expansión petrolera. Del financiamiento, el desarrollo compartido se basó en lo que es la deuda y la emisión, y la alianza para la producción en la deuda petrolera. La vulnerabilidad en el desarrollo compartido es básicamente la inflación, y la alianza para la producción la dependencia externa. Y los resultados es que en el desarrollo compartido hubo una devaluación en 1976 y la alianza para la producción finalizando con la crisis de deuda de 1982. Aquí podemos mencionar y recargar que Luis Echeverría priorizó la reforma social interna, mientras que López Portillo priorizó el financiamiento externo basado en el petróleo. Continuando, aquí se puede ver el tipo de cambio precio por dólar en cada periodo desde 1970. Aquí se ve que empezó con casi 12.50 o algo así, hasta llegar aquí que es casi al final del sexenio de López Portillo, llegando a 70, casi a los 70 se podría decir. Ahora, basándonos un poquito más, entrando al tema, tenemos lo que es el primer modelo, que es el desarrollo compartido de 1970 a 1976. El objetivo principal era redistribuir el ingreso, manteniendo el crecimiento. A través de los objetivos, reducir la desigualdad social, fortalecer la intervención del Estado, reactivar el mercado interno. Uno de los instrumentos más importantes fue el incremento del gasto público, la reforma agraria intensiva, expansión de empresas paraestatales y el endeudamiento externo. Sin embargo, no se realizó una reforma fiscal estructural. El Estado aumentó lo que es el gasto sin ampliar proporcionalmente la recaudación. El impacto de sus variables se basa principalmente en lo que es un incremento del déficit fiscal, aceleración inflacionaria, pérdida de reservas internacionales y devaluación del peso de 1976. Y aquí nos preguntamos, ¿cuál es el problema? Este gasto no se financió con impuestos, como vimos en el anterior video, que a veces se financiaba con impuestos, pero en este caso no se financió con impuestos, sino con una impresión de dinero y de deuda. Esto que provocó que para 1976 la realidad alcanzó al discurso, al peso, y esto provocó que se devaluara por primera vez después de 22 años, pasando de 12.50 como lo vimos en la gráfica anterior a casi 20 pesos por dólar. El modelo terminó en una crisis de confianza y fuga de capitales. Y aquí se ve pues un poquito de la inflación, como fue, que empezó desde 12.50 como lo vimos y fue creciendo. En este caso nos vamos a ver antes de 1976, que llegó a los 20 pesos. Bueno, continuando, vamos a ver ahora sobre la alianza para la producción. En este caso, pues el objetivo principal era impulsar el crecimiento mediante un auge petrolero.
La estrategia pues era un endeudamiento externo masivo, como lo vimos al inicio, la inversión en infraestructura petrolera, expansión del gasto público, entre otras. El resultado fue una elevación crecimiento del Producto Interno Bruto entre 1978 y 1981, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente tabla. México se convirtió en un país petrolizado. Los bancos internacionales inundados de petroleros prestaron dinero a lo que es México, con unas tasas variables un poquito volátiles, se podría decir. El error técnico fue considerar que el precio del petróleo siempre subiría. López Portillo expandió la infraestructura petrolera y el gasto público basándose en lo que son las proyecciones optimistas. Como veremos, pues fueron el principio del fin, ya para llegar al año de 1982 con la crisis petrolera. Pero antes de llegar ahí, el modelo se volvió altamente dependiente de lo que son los precios internacionales del petróleo, tasas de intereses internacionales, entre otras cosas. El resultado final de esto fue la fuga de capitales, una nueva devaluación, se puede ver al final igual, y la crisis financiera de 1982. Ahora, aquí se puede ver un poquito del contexto para meternos al otro tema del análisis de las controversias y límites. Aquí se puede ver una deuda externa de México, que cómo se vio desde 1970 de Luis Echeverría y cómo fue creciendo hasta llegar al sexenio de López Portillo. Igual el crecimiento del PIB, bajó, subió, y aquí se ve una caída tremenda hasta 1982, que es la crisis de 1982. Ahora, vamos a ver el análisis de controversias y límites. En esta parte, aquí entraron factores críticos. En 1981, casi finalizando, el escenario internacional cambió. Las tasas de intereses en Estados Unidos subieron drásticamente y los precios del petróleo cayeron. México se quedó atrapado en una pinza económica debido a que tenía que pagar más intereses por una deuda inmensa, mientras recibía menos ingresos por el petróleo. La debilidad interna era el déficit fiscal. La negativa de López Portillo a ajustar el gasto a tiempo provocó la caída de 1982, que ya lo he mencionado muchas veces, y la frase muy importante que hay que destacar es que defenderé el peso como un perro, pero quedó como un símbolo de política monetaria, ya que pues ignoró las leyes del mercado y pues esto culminó a la nacionalización de la banca y el control de cambios. Aquí podemos ver que las políticas expansivas generaron lo que es una inflación creciente, como ya lo vimos en el anterior, el déficit fiscal estructural, el incremento exponencial de la deuda externa y la unidad cambiaria. Hay que mencionar también que se vieron los factores externos y factores internos como debilidades. En los factores externos tenemos lo que es la volatilidad tras el fin de Bretton Woods, como lo mencionamos al inicio, el aumento de las tasas de intereses internacionales, la caída del precio del petróleo. Y dentro de los factores internos, que lo vamos a ver más como unas debilidades, la ausencia de la reforma fiscal fue profunda, la dependencia del funcionamiento externo, el agotamiento de los sectores, la expansión del Estado sin base productiva sólida. Esto, en términos técnicos, ambos modelos mantuvieron una política fiscal expansiva sin sostenibilidad, se podría decir. Y para concluir, tenemos que el desarrollo compartido y la alianza para la producción fueron intentos de mantener el crecimiento del modelo de desarrollo mexicano. Sin embargo, Echeverría impulsó la redistribución social mediante lo que es el gasto público y la reforma agraria, pero generó inflación y devaluación. En este caso, López Portillo apostó al petróleo como motor del desarrollo, pero profundizó la dependencia financiera externa. Ambos modelos compartieron una debilidad estructural, expansión del Estado sin una reforma fiscal y no diversificaron la productividad. En la crisis de 1982, que esto marcó el fin de este modelo, del modelo de crecimiento acelerado a través de la Alianza para la Producción, este modelo pues marcó el fin, como ya he mencionado, y abrió un paso a una nueva etapa de economía basada en la estabilización y la apertura. Hay que tener claro una lección o algo muy importante, que es el crecimiento sostenido requiere una disciplina fiscal, una diversificación productiva y una estabilidad macroeconómica. Y pues esto sería todo de mi parte. Las referencias bibliográficas acabadas de los libros, del libro base y de otros libros que mencionaron, el Banco Nacional, la INEGI, la Secretaría de Hacienda, entre otros. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias.